convicción, levanta tu Biblia, con convicción y con denuedo. Decimos todos juntos, esta es mi Biblia. Otra vez, yo no oí, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Y Rema dice, amén y amén. Ahora, nuestro tema en pantallas, ¿cómo activar tu fe? O otro título podría ser, activa tu fe, actívala. Una fe pasiva no te sirve. Una fe dormida no nos sirve. Tienes que activarla. Gracias. Los niños pueden salir aquí al saloncito de aquí. Aquí que está aquí adentro. Con toda confianza, los niños pueden salir. Ahí en ese saloncito. Ya que entren en confianza entonces. Muy bien. Quien guste, ahí tenemos para que den clases. Bueno, el tema, decíamos, activa tu fe. Una fe pasiva no nos sirve. Está muerta. Tiene que estar como activa, estar en nuestra boca. ¿Cómo se activa? Vamos a ver el proceso primeramente, luego después, por lo tanto, cómo termina activándose la fe. ¿Sabías que la fe no es algo que Dios envía? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos en algún momento hemos orado o orábamos, Señor, aumenta nuestra fe? Y se oye una oración así como, se oye una oración bonita, aumenta nuestra fe. No es así. Dios no te va a aumentar la fe. No es algo que Dios tiene y que la da al hombre. Bueno, quiero hacer un paréntesis ahí. Ciertamente no traje la cita bíblica, pero ciertamente la escritura dice que a todos los que estamos sentados aquí, a todos Dios nos dio una medida de fe. Todos la tenemos. No sé qué tamaño será la medida, si es como una taza, si es como el vaso de una licuadora, no lo sé. Pero todos tenemos una misma medida de fe, hasta ahí. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Eso es lo que dicen las escrituras. Pero tú y yo somos los que tenemos que hacer que esa fe crezca. Muchos pueden decir, es que yo no tengo fe. Sí la tienes. Porque entonces haríamos mentiroso a Dios diciendo, yo no tengo fe. Sí. ¿Has aceptado a Jesús en tu corazón? Tienes una medida de fe ahí, pero ya no es responsabilidad de Dios el hacerla crecer. Es como si alguien tiene un huerto, una hectárea de lo que tú quieras, y tú quieres y siembras algo ahí, y tú quieres que crezca, que cada vez que siembres crezca y crezca la cosecha. Pero ya no es responsabilidad de la persona que te dio o que vamos a suponer que te la dieron, de que sea abundante la cosecha. Tú tienes que hacerla que crezca. Ya se te fue dada esa hectárea, por poner un ejemplo. Lo mismo ocurre, iglesia, con la fe. Dios te dio una medida de fe. Tú y yo somos los encargados. Hay una sola forma de cómo viene la fe, pero lo vamos a ir viendo. Solo existe una forma de cómo viene la fe. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de eso? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vámonos en Nueva Versión Internacional. Ahora bien, ahí está en pantallas, ahí lo tenemos. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No lo veo, pero no importa que no lo veo, lo creo, tengo la certeza. La fe nos da la seguridad de que las cosas que estamos pidiendo ya son nuestras. La fe es el brazo que se extiende a las cosas, se extiende, a lo espiritual, y recibe las cosas que ya Dios nos dio.
Cuando Jesús expiró, dijo, consumado es, ya está, todo ya está hecho, ya hice todo, ya está hecho. Tu fe es el brazo que se extiende a las cosas espirituales que ya están hechas, que ya Dios nos dio. La fe es simplemente nuestra respuesta positiva a lo que Dios ya ha hecho por su gracia. En su gracia ya todo está hecho. Creer que aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, ya nos pertenece. Creer, tienes que creer. Jesús nos lo dice en Marcos capítulo 9, versículo 23, en versión Reina Valera. Jesús lo dijo, si puedes creer, yo tengo que creer que por lo que yo estoy orando ya es mío. La Biblia dice que todo al que cree todo le es posible. Dice, Jesús dijo, si puedes creer, ahí está, el que cree todo, absolutamente todo es posible, todo, pero necesitas la fe, obviamente. En el plano espiritual, si tú no crees, si tú dices, es que mis ojos ven, esos son los sentidos. Si tú no crees, definitivamente nada será posible. Literal, Jesús dijo, si puedes creer, si no puedes creer no va a ocurrir, pero si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. No tiene un paréntesis ni letras chiquitas como cuando tú vas a comprar algo y no lees las letras chiquitas y abajo dices, y yo no leí abajo. No, aquí te está diciendo que todo, que si tú lo crees y que si no lo crees, nada entonces será posible. La Biblia dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que por la fe tú vas a vivir. Vemos en Habacuc capítulo 2 versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La fe te da vida, la fe te da vida, te ayuda literalmente. Ahorita lo vamos a ir desglosando. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1 versículo 17, también en Reina Valera, dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, todo es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe es indispensable cuando siempre, literalmente siempre. Todos queremos vivir larga vida, pero no nomás larga vida, sino de calidad, sino una vida totalmente en sanidad, en prosperidad, porque Dios no está peleado con que tú tengas provisión, por supuesto que no. Tienes que tener fe en eso. Vivimos, fíjate, vivimos según nuestra fe. Nadie vive con fe prestada, nadie. Es individual, es literal, es cada uno. Nadie vive con fe prestada, tampoco vive por encima de su propia fe. Cuando vives, yo sé que están muy atentos y eso me gusta. Fíjate lo que te voy a decir ahora, en el nombre de Jesús queda claro. Ahí va. Cuando vives en el terreno de la fe, suponemos que de este lado está la fe, de este lado de mi mano derecha. Cuando tú vives en el terreno de la fe, debes recordar que el diablo vive en el terreno de los sentimientos. Recuerda, vives en el terreno de la fe, el diablo vive en el terreno de este lado, de los sentimientos, y siempre te va a atacar por los sentimientos. Él se mueve en lo natural, él no es sobrenatural, él se mueve en los sentimientos. Pero cuando tú permaneces anclado en este lado que dijimos, que es la fe, cuando no te mueves, el diablo va siempre a perder, siempre será vencido. Cuando te mantienes del lado del terreno, te anclas en el lado de la fe, siempre el diablo va a perder, siempre saldrá vencido. Pero pasa que cuando tú entras del reino de la fe a los sentimientos, a donde el diablo se mueve, de alguna forma el diablo gana. Cuando dejas de estar anclado en la fe y te mueves al lado de los sentimientos, de lo que tú sientes. Recuerda que el diablo quiere traerte al ámbito de los sentimientos. Quiere que te dejes llevar por lo que sientes.
Es que yo me siento enfermo y yo ya oré. Es que yo siento que no vamos a salir la quincena. Es que yo siento que nos van a quitar la casa. Es que yo siento que mi familia no será salva. El diablo se mueve por lo que sientes, por lo que los sentimientos te los ataca. Te tienes que mantener anclado en el terreno de la fe. En este lado el diablo no te puede ganar, no puede contra la fe, porque el justo por la fe vivirá. Pero cuando pasamos al otro lado, cuando el diablo quiere pasarte al ámbito de los sentimientos, ¿para que tú qué? Para que tú te guíes por ellos, por lo que tú sientes. Pero siempre y cuando tú te mantengas en el terreno, como dijimos, de la fe, tú vas a ganar. Nada te puede ganar si te mantienes anclado en el terreno de la fe. Los sentimientos nos dicen: no le hables, no se te olvide lo que te hizo. Pero ya olvidaste. Es más, te dice: no perdones, no perdones. Déjame hablarte de eso. Mira lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando de tratar de perdonar se trata, perdón. Lucas capítulo 17, versículo del 1 al 5, en Reina Valera, por favor. Jesús le dice a sus discípulos, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Verso 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, y que el que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. Verso 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepiente, pues perdónale. Verso 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Y la carne, ¿da? La carne, ¿cómo? Si ya van 2, si ya van 3, si ya van 4 y así. No, la carne, los sentimientos. Ahí es donde el diablo dice, te ataca. Otra vez, si ya sabe que eso te molesta. Y el diablo trabaja por lo que sientes. Esa voz que no va de acuerdo a la palabra de Dios, esa voz es la del diablo, la que contradice las escrituras. Verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor: pues aumentanos nuestra fe. O sea, Señor, que lo perdonemos. O sea, como que no tenemos fe como para perdonar tantas veces seguidas. Esto es lo que estaba diciendo los apóstoles: Señor, aumenta nuestra fe. Los discípulos dijeron: para perdonar a la misma persona 7 veces al día. O sea, ¿es en serio, Señor, perdonarlo 7 veces al día? Mira, como que no es tan fácil. Aumentanos fe, pues, aumentanos la fe, para entonces nosotros tener fe y así perdonarlos fácilmente. En otras palabras, los discípulos estaban diciendo: no tenemos fe para hacer eso, no tenemos fe. Pero ahorita te voy a ilustrar en esta siguiente parábola. Vamos a ver cómo Jesús explica la manera de cómo funciona el reino. Dios no hace nada, absolutamente nada sin su palabra, sin su semilla. Esta es su palabra, esta es su semilla. No hace nada. Todo lo que Dios va a hacer está escrito aquí. Si alguien te dice algo diferente y suena muy bonito, pero no está escrito aquí, no es escritural, no es de Dios, no lo sigas. Ahora la Biblia dice: aun si un ángel bajare del cielo y te enseña otro evangelio, o sea, algo que no está escrito aquí, no lo creas, no es verdad. Vamos a ver cómo Dios no trabaja sin su palabra o sin la semilla que dijimos. No se mueve sin fe. Sin fe es imposible agradarlo. Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Decía también, ¿qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué palabra lo compararemos? Recuerda, cuando la Biblia está hablando del reino de Dios, no está hablando del lugar donde pasaremos la eternidad. La Biblia dice que el reino de los cielos se ha acercado cuando Jesús vino, sino que está hablando de la tierra. Verso 31. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, en la tierra es la más pequeña de todas.
de todas las semillas que hay en la tierra. Verso 32. Pero después de sembrado, la semilla es la más pequeña. La semilla crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esa parábola dice que crees y después ¿qué? Después se hace. Todo en el reino de Dios, todo en el reino de Dios, todo lo que tú pidas aquí, primero es así, es en ese patrón. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios ha creado, todo sigue ese mismo modelo. Nuevamente ponemos el verso 32. Recuerda, todo lo que Dios hace es el mismo modelo. Dice, pero después de sembrado crece. Tienes que sembrar primero y luego va a crecer y se hace la mayor de las hortalizas. Jesús les enseñó a sus discípulos en varias ocasiones acerca de la semilla. No pierdas detalle de esto. Ellos le habían pedido al Señor Jesús, Señor, aumentanos nuestra fe. Jesús les indica que la fe no es algo que Dios manda desde el cielo. Inicié diciéndote esto, no es algo que Dios manda desde el cielo, sino que es una semilla que Dios ya nos dio en la tierra, la cual es su palabra. Tú tienes palabra de Dios en ti, esa es la semilla. Y tiene que ser sembrada, ¿dónde? En tu corazón. La semilla se siembra, iglesia. La semilla se siembra, ¿dónde se siembra? En tu corazón. Para que crezca y se haga aquello que tú necesitas. ¿Sabes que el temor sigue la misma regla? Yo me quedé asombrada cuando hace tiempo descubrí que la fe y el temor trabajan igual, iglesia. No olvides esta parte, la fe y el temor trabajan idéntico, totalmente igual. Es la misma regla. El temor es una semilla de duda o de incredulidad que si tú dejas entrar en tu corazón, empieza a crecer y se hace aquello que tú no querías. Es lo mismo, se alimenta igual, es literalmente lo mismo. Porque todo lo que ves en el planeta Tierra está sujeto a la ley de la siembra y la cosecha. Génesis capítulo 8, versículo 22 en nueva versión internacional. Todo en este planeta está sujeto a la ley de la siembra y la cosecha. Todo, me guste o no me guste, los creyentes, los que no son creyentes, todos estamos sujetos a esta ley. Mientras la tierra exista y existe, estamos en ella, habrá siembra y habrá cosecha siempre, toda la vida, todo el tiempo que dure este planeta. Un día dejará de existir, dice la Biblia, pero mientras exista, habrá siembra y cosecha, habrá frío y calor, verano, invierno, días y noches. Y todos sabemos, aquí en México, al menos en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, ahí el frío como que nos lo quedaron a deber, ¿verdad? Pero de que existe mientras exista la tierra. Todo lo que vives y todo lo que te pasa, escucha bien, todo lo que vives, todo lo que te pasa es el resultado de la semilla que tú sembraste. Es el resultado. Somos hoy el resultado de lo que hablamos días, meses o años atrás. Yo nunca voy a hacer nada, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a tener una casa, yo nunca. Tus declaraciones, y vamos a seguirlo viendo. No puede ser de otra manera, porque estamos bajo el control de lo que la palabra dice, y lo vemos en Hebreos capítulo 1 versículo 3 en nueva versión internacional. Mira cómo dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Los discípulos querían una fe más grande. ¿Quién no quiere una fe más grande? Por supuesto. Y Jesús les dice, no es algo que venga del cielo, sino que es una semilla. Y vamos a ver cómo Jesús lo compara. ¿Cómo funciona? Nuestro tema se llama activa la fe. ¿Cómo se activa la fe? Lucas capítulo 17, versículo del 6 al 8 en Reina Valera.
Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, sabemos todos, creo yo, que la semilla del grano de mostaza es la semilla más pequeña que existe. No hay otra más grande, es la más pequeñita. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro es un árbol, desarráigate, plántate en el mar y os obedecería. Verso 7. ¿Quién de vosotros, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, quién de vosotros, teniendo un siervo, un criado, pues, que ara o apacienta ganado, cuando vuelve del campo, luego le dice, pasa y siéntate en tu mesa? Ningún amo hace eso. Verso 8. No le dice más bien, prepárame la cena, porque yo soy el amo, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, bebe y come tú. O sea, primero atiéndeme y luego después tú comes. Verso hasta ahí, bebe y come. En esto que te acabo de leer, ¿quién es el que manda? El amo. El amo es el que dice, tú prepárame de comer, ya después comes tú. ¿Por qué? Porque el que manda, ¿quién? Es el amo y no el criado. ¿Y qué tiene que ver esta parábola con la fe? ¿Que no estamos hablando de la fe? Sí, continuamos hablando de la fe. Dios te ha dado la fe a ti para que te sirva. Esa parábola quiere decir, está hablando de la fe, de que la fe te sirve a ti. Lo que tú hables, lo que tú digas, si tú tienes fe, la fe va a actuar. Esa es para que te sirva, porque dice, mas el justo por la fe vivirá. La fe es la que te hace vivir la vida del cielo. No la debes dejar ir, no la sueltes, ni siquiera un momento, un instante. La fe es necesaria para todo, para todo. Todo cristiano debemos de vivir por fe. Lucas capítulo 17, versículo 9, continúa hablando del siervo. Dice, ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Es una parábola que Jesús dijo. El siervo no llega y le dice al amo, no, pues gracias. No, ¿por qué? Porque él es el amo. El amo no da, el amo es el que manda. La fe hará todo lo que tú lo digas, todo lo que tú le hagas, todo lo que tú mandes. Es la forma de que hablando es como tú activas la fe. Hablando es como se activa la fe. El trabajo de la fe es hacer todo lo que tú mandes, todo lo que tú digas. Es un patrón, es algo que se nos dejó. Y lo vimos aquí, como el amo representa la fe. Él manda, tú mandas, y la fe es la que trae las cosas, como dijimos, extiende su brazo y trae las cosas que ya existen. La fe es lo que hace que una semilla, para que crezca y se desarrolle en todo su potencial. Pero ¿cómo se planta? Todos queremos tener una fe robusta, todos queremos tener fe para cada circunstancia de la vida, para cuando hay síntomas, cuando hay escasez, cuando hay algún pleito, alguna dificultad entre familias que se da donde quiera, en todo lugar, y todos queremos tener una fe que esté activa, que esté robusta. Sin duda alguna estoy seguro que sí, pero ¿cómo se planta? ¿Cómo plantas? ¿Cómo la plantas y cómo hace crecer? ¿Sabes cómo? Con las palabras de tu boca. Con tus palabras es la forma en que tú plantas. Y ahorita lo vamos a ver en Lucas capítulo 17, verso 6. Lo que tú plantes con tu boca, mira cómo dice aquí. Es nuevamente, ¿por qué con tu boca? Dice, entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir, ahí está diciendo, tienes que hablar, tienes que decir, tienes que hablar, así estás sembrando la palabra. Podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. Hasta aquí parece como que estuviéramos hablando de un árbol, ¿verdad? Nada más del árbol, no. Pero como ya vimos en el versículo que leímos, explica que el siervo en realidad es la fe. Esa es la fe. La fe te obedecerá. Y el árbol, fíjate bien,
La fe te obedecerá. Y el árbol de la enfermedad, el árbol de la escasez, el árbol de la dolencia, el árbol de cualquier adversidad se moverá. Se moverá. Y tú dices, yo lo he hecho, y a mí me ha pasado que a veces hemos orado y hemos operado en fe y luego no se ven los resultados. Y nadie me va a decir que no. Cuando oramos, todos queremos que los resultados sean ya, en ese momento. Y más si hay dolor, y más si hay una dolencia. Tú dices, ya oré, yo tengo fe. Señor, ¿qué pasa? Ya, o sea, hasta empiezas a pensar, ¿que fallaría en algo? ¿Qué pasaría? ¿Por qué no pasa nada? No, sí está pasando. Pero la fe empieza en la raíz, y ahorita lo vamos a ver. Nos enseña también sobre la fe y que nos va a obedecer. Mira, en Marcos capítulo 11, versículo 14, y del 14 nos pasamos 14 y 20 en Reina Valera. Checa bien esto. Entonces Jesús dijo a la higuera, todos conocen la historia de la higuera, que le dijo que no había higos y le dijo, te secas, te secas. Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso hasta el 20. Nos pasamos al verso 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, iglesia? Desde las raíces. No se secó. Siendo el Señor Jesús la autoridad máxima que puede existir, le dijo, nadie se seca de ahí. Y que la higuera se iba a secar. Y la higuera se veía igualita. Y Jesús había hablado. Y pasan al otro día y ya estaba seca. Al otro día, no en ese instante que Jesús habló. Sí se empezó a secar en ese instante que Jesús habló, pero empezó de las raíces. Se había secado desde las raíces. La fe había obrado en la higuera, sí. Lo que había estado sucediendo en las raíces no se notaba en las hojas que tú podías ver. Tal vez los discípulos, no digo que eso haya pasado, pero si yo hubiera estado ahí y hubiera sido una discípula del Señor y yo veo que le dice a la higuera, te secas porque no tenías fruto. Y yo hubiera dicho, pues yo no veo que se seque, las hojas se ven bien verdes todavía. Pero el Señor, obviamente que la higuera le tenía que obedecer, empezó a secarse por la raíz. No se empezó a secar a tus ojos, de donde estaban las hojas. Al otro día, porque empezó por dónde, a secarse. Cuando das una orden, porque tenemos la autoridad delegada en Cristo Jesús, damos una orden y a veces no vemos los resultados como nosotros queremos. Jesús le dio la orden a la higuera, pero empezó a secarse de la raíz. Aunque exteriormente no parecía suceder nada a la higuera, la fe estaba trabajando en la raíz, desde abajo, de lo profundo. Por eso dice, cualquiera que le diga a este sicómoro, desarráigate, raíz, desarráigate, o sea, desde la raíz, le está diciendo el Señor. Esto nos enseña que no juzgues a la fe por lo que ves o por lo que sientes. Es que yo ya ve y declaré la fe y yo no veo nada. Acuérdate de la higuera, está trabajando desde la raíz. No te desanimes. Recuerda, mantente en el terreno de la fe, porque el diablo se mueve en el terreno de los sentimientos. Es que yo no veo que pase. Mantente en el terreno de la fe. Dios está trabajando desde raíz. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Dios está trabajando desde las raíces. Así que no juzgues a la fe porque lo que ves o por lo que sientes. Si juzgas por lo que ves y por lo que sientes, la fe no va a funcionar. Todo se va a anular. Porque yo me siento igual, yo veo que no cambia, yo siento que no va a cambiar. No hables de sentir, porque Dios no se mueve en los sentimientos, Dios se mueve en la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo, pero estoy seguro que eso va a suceder. Estos que te he dado son unos principios de cómo obra la fe. La fe nace por sembrar una semilla, una palabra en tu corazón. Tú quieres tener una fe robusta. Los discípulos le dijeron, aumenta nuestra fe. No mis hijos, no mis niños, no mis discípulos, dijo Jesús. Eso yo no lo voy a hacer. Te toca a ti
que esa medida de fe tú la hagas crecer. ¿Y cómo crece la fe? Romanos capítulo, ¿cómo viene más bien la fe? Y sí, crece también. Romanos capítulo 10, versículo 17. La Biblia dice que esta es la forma en que la fe viene. Recuerda, la fe nace por sembrar la semilla, una palabra en tu corazón. Esta es la palabra. Lo que tú estás escuchando ahorita es palabra. Yo al principio oré, Señor, somos tierra fértil. Señor, recibimos. Señor, damos fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Somos tierra fértil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por escuchar, bueno, vamos mejor al versículo. Romanos capítulo 10, 17. No hay otra forma en que venga la fe. Fíjate bien, esta es la única forma en que viene la fe. Así que la fe viene, no dice una, dos opciones, tres opciones, cuatro opciones, una. Dice, así que la fe viene como resultado. ¿Quieres tener fe? Entonces, como resultado de oír el mensaje, lo que estamos hablando ahorita, el mensaje. ¿Quieres una fe fuerte? Escucha palabra, escucha enseñanzas, pero yo, tanto con mi esposo recomendábamos personas que te ayuden a crecer en fe. Tengo que decirlo, pero hay personas que hay condenación en sus prédicas, hay juicio, te vas a ir al infierno. Si existe el infierno, la Biblia lo menciona, pero eso no son como que muchos ánimos, ¿no? Dios es gracia. Dice que prediquemos las buenas nuevas, que alentemos, que animemos y no condenemos. Nosotros no condenamos. Dice, bueno, vuelvo. Así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esa es la única forma de que tu fe aumente. Una fe robusta, entre más tú escuches palabra. Hemos enseñado aquí que la palabra de Dios, no sé si tú sepas, pero la palabra de Dios no se hizo para leerla mentalmente, se hizo para hablarla audiblemente. Y ahorita te voy a dar dos versículos que respaldan esto que digo. Audiblemente, ¿por qué? Porque cuando tú hablas, tú escuchas. La fe viene por oír. Hablas, escuchas. Hablas, escuchas. Entonces te estás alimentando. Estás plantando una semilla, estás escuchando. La fe viene por oír y oír y oír. La fe no viene porque un día yo escuché hablar de Jesús. No dice, es el continuo. Es como alimentarte. Todos comemos 3 veces al día. Tu servidora, si puede, come más. Para mí siempre ha sido un deleite. La comida me gusta mucho. Así como alimento mi cuerpo, y se tiene que, porque si no me voy a desmayar, me voy a debilitar y me voy a poner anémica. Es igualitamente lo mismo. Recuerda que el hombre no solo de pan vive, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres aumentar tu fe? Nútrete leyendo la palabra audiblemente, escuchando sermones de personas que hablen de vida, de personas que animen, de personas que te fortalezcan en fe. Entonces vimos que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Por eso los discípulos le decían, Señor, aumenta nuestra fe. No hay nada que respalde una oración que diga, Señor, aumenta mi fe. No hay un versículo que respalde, no hay resultados, porque el Señor ya te dio la medida. Hazla crecer al escuchar la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Por eso la Escritura dice que la fe viene, ya lo vimos, es exactamente, es que lo tengo en Reina Valera y en Nueva Versión Internacional está bien. Y también dice en Proverbios 4:23, en Reina Valera, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Hijo mío, está atento a mis palabras, escúchalas, escucha mis palabras. Y de esa manera es como tú tendrás fe. Cuando tú tienes una fe de tanta palabra que has metido en tu corazón, cuando vienen los problemas estás tan fortalecido que el problema que un día te hizo temblar, que el problema que un día te hizo hacerte chiquito porque dijiste, ¿qué voy a hacer? Pero cuando es porque no tenías tu fe tan fuerte. Pero cuando tú te alimentas de una fe continua, así como el comer,
naturalmente. Cuando tú comes palabra de Dios, espiritualmente te estás fortaleciendo. Vendrán los problemas, siempre vendrá. No hay una parte en la Biblia que Dios diga que nos prometió que nunca habría problemas. Pero sin embargo, con la fe que Dios nos ha puesto y nosotros la hacemos crecer, viene, ya no te tumba, ya no te, sí te podrás sembrar, pero dices, no, tengo suficiente palabra de Dios en mí para enfrentar a este problema y decirle a este árbol, desarráigate de raíz y lárgate y vete. Ya sea enfermedad, ya sea escasez, sea lo que sea. La fe viene por el continuo escuchar la palabra de Dios. Y vuelve a decirnos en Proverbios, hijo mío, yo me gusta decirles, ponle tu nombre. Yo le digo, Lupita, está atenta a mis palabras, ponte atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Hay otro versículo y no lo traje, pero dice que su palabra es medicina a todo mi cuerpo, a todo mi cuerpo. Así que cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, tú puedes leer día y noche versículos y versículos y versículos, y esa medicina es la única medicina que no te causa ninguna sobredosis y que te haga daño. Al contrario, el diablo mismo que se mueve en lo natural va a decir, no puedo, está lleno de palabra, le voy a intentar, pero yo sé que eso es de rema, pura palabra. Amén, amén, rema, amén. Esos de rema les gusta siempre estar oyendo y alimentándose de la palabra, y el enemigo sabe porque él se mueve en lo natural. Debemos darle la prioridad siempre, ¿qué? A la palabra de Dios. Si le das autoridad a la palabra de Dios en tu vida, tu espíritu va a poder generar la fe que tú necesitas con esa palabra, y entonces podrás activarla para cualquier necesidad. Todo gira alrededor de la palabra, y la palabra siempre ha sido, y la palabra es Dios. Esto es muy importante porque todo lo que dijo Dios ya tiene fe. Todo lo que ha hablado el Señor lo habló con fe. Toda palabra se ha dicho. La que ha dicho el Señor es eterna. La palabra siempre ha existido y la palabra es Dios. No lo traje en pantallas, pero en Juan capítulo 1 versículo 3, en palabra de Dios para todos, dice, te los voy a leer. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. La palabra es lo que mueve todo, todo. Dios ya la dijo y es con fe. La palabra estaba en Dios y era Dios. El versículo 2 dice, la palabra estaba ahí con Dios en el comienzo. Y el versículo 3 dice, y todo se hizo por aquel que es la palabra, y sin la palabra nada se hubiera hecho. La palabra de Dios es la que nos da vida. El justo por la fe vivirá. No te inclina tus oídos a mis palabras. Mis palabras te dan medicina a todo tu cuerpo. La palabra, eso es la base. ¿Cómo activar la fe? Su palabra contiene fe y contiene vida. Todo eso en una sola semilla. Jesús dijo que de la abundancia del corazón hablaría tu boca y la mía. Jesús dijo que sea bueno o sea malo, te va a suceder. Todo lo que tú hables, si es bueno va a suceder, y si es malo también va a suceder, porque lo hablas con tu boca. Y de todo lo que hay, de lo que haya en el corazón del hombre, será la vida de este hombre. Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Si es una persona buena, siempre va a estar hablando cosas buenas. Pero si es un hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de lo que abunda, de lo que hay, de lo que nada, de lo que está lleno, el corazón va a hablar tu boca. Tú te puedes encontrar a personas y a veces dices tú, y ahí viene esta persona y siempre está hablando bien negativo. Y aunque tú le dices, no, mira, ya sabes las buenas nuevas y acuérdate de esto y hay una nueva, y cosas bonitas que tú le digas, esta persona, si en su corazón hay negatividad, eso es lo que va a hablar. Y tú puedes decir, oye, pero siempre estás hablando de lo mismo, porque eso es lo que abunda en el corazón. Hay personas que se les dicen, muchas dicen groserías, y a veces me acuerdo que con mi esposo se detenían un poco, y de repente sí se les salía.
Pero mi esposo a veces tenía que ser como a veces hay que ser y decía, perdón pastor, se me salió una grosería. No, hermano, no se te va a salir algo que no abunde en tu corazón. Rápidamente tú puedes identificar, ¿será que a lo largo de los años hemos aprendido? Rápidamente tengo esa habilidad, o tal vez tú también la tengas, yo creo que todos, o la he desarrollado. Cuando yo escucho hablar a una persona, inmediatamente no hay juicio, no, sino que digo, tiene problemas en esto, en su forma de hablar, tú sabes los problemas que esa persona tiene. La evidencia solo la persona. Cuando dice, vamos a orar por algo, la persona, le digo, ¿estás listo para orar? ¿Tienes fe para que oremos sobre eso? Pues no, tú lo ubicas inmediatamente. Siempre lo vas a ubicar por la forma en cómo se exprese, porque lo que exprese y lo que hable será lo que abunda. No dice que habrá, que dice la Biblia que es lo poco que hay, abunda, hay mucho en su corazón. O sea que las cosas buenas, escucha, o sea que las cosas buenas de la vida que tú vives son el resultado de lo que hay en tu corazón. Y o sea que las cosas malas que vives también son el resultado de lo que hay en tu corazón. No lo digo yo, decía mi esposo, ¿cuántos saben que yo no escribí la Biblia? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. No puede sacar cosas malas porque solo hay cosas buenas. Y conocemos personas así, que siempre se la pasan dando, que siempre si te ven te alientan, te animan, tienen cosas buenas. Lo que hablas nos evidencia. Y el hombre malo, pues del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia de lo que está lleno es del corazón, es lo que habla la boca. ¿Quieres que tu vida sea diferente? ¿No estás conforme con lo como estás? Entonces tendrás que cambiar lo que tienes en tu corazón. Cambiar lo que afecta la negatividad, hablar de enfermedad, hablar de fracaso. Yo nunca voy a salir adelante, mi matrimonio se va a venir abajo, mis hijos no sirven para la escuela, mis hijos nunca se... Toda esa negatividad, todo eso, si eso abunda en tu corazón y tú quieres que sea diferente, tienes que cambiar tu forma de hablar. Pero primero tendrás que cambiar lo que hay en tu corazón y empezar a sembrar semilla, que es la palabra de Dios. Tu palabra siempre van a revelar lo que hay en tu corazón totalmente. Y es por eso que tú vives lo que tú hablas. Eres el profeta de tu vida. No le echemos la culpa a Dios, es que Dios me está castigando. No hay un versículo en el Nuevo Pacto que hable de que Dios castiga. Somos nosotros, somos profetas de nuestras vidas. Yo te pregunto, Rema, iglesia, y los que nos ven a través de internet, de YouTube, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que has estado diciendo? ¿Estás maldiciendo? Divide la palabra maldiciendo. Mal decir, o sea, mal hablar. ¿O estás bendiciendo? Maldecir no precisamente quiere decir, te va a ir mal, esa palabra no me gusta ni decir, yo te maldigo. No, maldecir, dividida en dos, que estás mal hablando. La fe y la confesión, aquí vamos, así activa la fe. La fe se activa al confesar. Inicié diciéndote que si tú solo tienes la fe aquí, pero tú no la hablas, esa fe está muerta, esa fe no me sirve, no le sirve al Señor. Por eso también la Biblia se habla audiblemente, se lee audiblemente. La fe y la confesión son dos aspectos inseparables y te voy a dar 2 versículos para eso. La fe y la confesión no se pueden separar de nuestra vida cristiana, donde una alimenta y potencia a la otra. No se trata simplemente de creer en el corazón, es importante, ahí nace. Se cree en el corazón, pero se tiene que confesar con la boca. Eso es para todo, Rema, para todo, iglesia, para todo. No se trata, nuevamente dije, simplemente de creer en el corazón. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces no se trata de creer, sino que va junto con confesarlo, con hablarlo, con verbalizarlo. Y así es como activas la fe. Se trata también de declarar ¿con qué? Con la boca lo que se cree. Me acuerdo de Kenneth Hagin, que fue nuestro mentor, que de ahí nació Rema,
tanto el nombre de la iglesia, que Kenneth Hagin, un hombre mentor, el mentor de mi esposo, el mentor mío, que ya está en la presencia de Dios también, que me gusta pensar que ya se conoció con mi esposo y que platicaron entre ellos y que les dijo, fíjate que yo recibí la sanidad de mi esposa porque escuchamos sus prédicas, y yo así me gusta pensarlo. Kenneth Hagin decía, un hombre, un profeta de Dios, un siervo de verdad que escuchaba la voz de Dios, y si tú escucharas su biografía te darías cuenta que no mentía y que yo creo lo que él decía. Dios le dijo a Kenneth Hagin, mis hijos predican y hablan mucho de creer, hablan mucho de creer, más no, se centran en creer, y está bien, creer es importante, pero muy pocos del hablar. Lo creen, pero recuerda, los demonios lo creen y tiemblan, pero los demonios no lo hablan, obviamente no lo van a hablar. Y así le dijo Dios a este siervo, le dijo, mis hijos hablan mucho del creer, pero poco del hablar. Va junto, tenemos que hablarlo, y cuando lo crees y lo hablas es cuando se activa la fe. Nuestras palabras son el reflejo directo de nuestros pensamientos, porque como piensa en su corazón, así es la persona. Son un reflejo directo de nuestros pensamientos, y creemos que tiene el poder nosotros de moldear nuestra realidad. La fe sin confesión está incompleta. Puedes decir yo tengo mucha fe, pero no la estás activando, no la estás hablando, no sirve de nada, es ineficaz. Es como un amor que no se expresa. Puedes amar mucho a una persona y estar en silencio, ¿y de qué sirve si no se lo expresas a la persona? Es una acción de confesar, de verbalizar nuestra fe, y entonces es como se activa y se empieza a fortalecer. Entonces, iglesia, como hijos de Dios, debemos activar la fe. Puedes hablar positivamente de tu situación mientras esté negativa. Cuando esté negativa, tú habla positiva, tú habla lo contrario a eso negativo que estás viviendo. Entonces vas a verla cambiar sin duda para mejor. Vamos a ver nuestros dos últimos pasajes sobre la fe y el hablar, que sin duda alguna en el nombre de Jesús te van a ayudar tanto como me ayudaron a mí. Romanos capítulo 10, versículo 9. Estos dos versículos te lo voy a adelantar, no pierdas detalle, ya estamos por terminar. Sé que está haciendo calor, gracias por aguantar el calor, pero estos dos versículos coinciden, y tú lo vas a ver en dos cosas. Coinciden en el creer y hablar, los dos. Romanos 19, Reina Valera, ahí está. Que si confesares con tu boca, ahí está, con tu boca es necesario para poder activar la fe. La boca dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Está hablando de confesar con la boca y creer. Creer y confesar, confesar y creer, va junto, no sirve uno solo, va junto. Nuevamente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso opera para todo. También lo dijo en Marcos capítulo 11, versículo 23, en Reina Valera. Porque de cierto os digo que cualquiera, no dice que un pastor, no dice que un líder, no dice que uno que sale en televisión, que sí, también ellos, también nosotros, pero está diciendo cualquiera. ¿Tú crees? Tú entras en esa categoría de lo que tú pides. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, otra vez está hablando de decir, no de pensar, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere. Ahí está hablando de creer otra vez, nuevamente, de hablar con la boca y de creer, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si tú analizas en tu casa, porque ahorita no tenemos mucho el tiempo suficiente, este versículo 3 veces habla de el decir, te lo voy a decir, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, ahí está diciendo una vez, que diga, que hable a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón,
sino que creyere que será hecho lo que dice. Otra vez está hablando de decir. Lo que diga 3 veces será hecho. Es importante creerlo, pero también que hablarlo. Tienes que hablarlo. Así es como se activa la fe. Lo creo en mi corazón. Y con eso, cuando a ti te dijeron, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? No fue en tu mente. Tienes que hacerlo audible, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Para sanidad, para salvación, para provisión, para toda situación. Todo va, es un patrón. Y yo creo que, espero haberme dado a entender. Vimos que entonces en este versículo que escribió, por cierto, el apóstol Pablo, tiene el mismo patrón, tiene el mismo modelo. O sea, coinciden en que la fe implica creer en el corazón y hablarla. Se cree y se habla. Se cree y se habla con la boca. Y así es como tú activas tu fe. Van de la mano. No puedes quedarte en que solo lo crees y no lo confiesas. Está muerta, ineficaz, no va a trabajar, no va a hacer nada. Tú y yo estamos hechos a la imagen de Dios, tú lo sabes. Cuando Dios vio la oscuridad por primera vez, ¿qué fue lo que dijo? Génesis capítulo 1:3. ¿Qué hizo Dios? Activó la voz al hablar. Y Él no habló lo que vio, Él habló lo que quiso ver. Él nunca habla negatividad, porque estaba oscuro y no dijo, está bien oscuro lo que yo hice. Aunque estaba oscuro el mundo, Él no habla lo malo, Él no habla lo negativo del problema. Él habla lo que quiere ver. Vio lo oscuro y ¿qué fue lo que dijo? Y dijo, sea la luz, y fue la luz. No habló la enfermedad, no habló el problema, no habló la escasez, no habla lo que no quiere ver. Tú y yo estamos hechos a la imagen y semejanza de Él. Tú y yo tenemos que hablar tal cual como Él, porque Él dice que seamos imitadores de Él. Entonces, cuando estés pasando por un problema y estés orando por sanidad, ora una vez reprende la enfermedad en el nombre de Jesús, y después dice gracias, dale gracias porque está hecho. Él habla lo que quieres ver. Esos son otros temas que ya he dado. Entonces Dios dijo, sea la luz. Podemos ver en los 4 evangelios cómo Jesús hablaba a los enfermos y los enfermos eran sanados. Le habló a la tormenta y la tormenta se calmó. Vimos que habló la higuera, ya lo vimos. ¿Y la higuera qué? Se secó. A veces no, los problemas no se arreglan de un día, a veces son instantáneos. Dios sabe por qué, pero a veces son, ¿cómo se dice? Por escala, se me fue la palabra, son graduales. Pero no pienses que no está pasando nada, porque se va a la raíz. Es que parece que no pasa nada porque está trabajando de raíz. No te muevas de tu terreno de fe al de los sentimientos. Los sentimientos es el enemigo que te quiere decir no está pasando nada. No, yo me quedo aquí. Está trabajando de raíz, se está desarraigando. Vimos también que reprendió a los demonios y ellos huyeron. Habló a los muertos y ellos regresaron a la vida. De igual manera, cuando hoy tú y yo enfrentamos a la oscuridad de dificultades en nuestras vidas o nos sentimos atrapados en alguna tormenta, ¿quién no se ha sentido así? ¿O quién no está pasando por algo así? No nos quedemos solo mirando lo difícil de la situación. Por lo tanto, iglesia, para finalizar, cree y habla. Y entonces así activas tu fe. La fe trabaja a tu favor. Te da lo que Dios en lo espiritual, por su gracia, ya nos dio. Amén, iglesia. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Este fue nuestro tema. Yo te voy a pedir amablemente que si te gustas ponerte de pie. Nos gusta que después de que hemos escuchado la palabra, que Dios nos trajo esta preciosa mañana, calurosa sí, pero a Dios gracias, estamos con vida y estamos aquí. Si gustas cerrar tus ojos para no distraerte y si gustas hablar con el Señor y decirle, Señor, si antes yo pensaba que la fe venía porque tú la aumentabas de alguna manera mágicamente, no lo sé, Señor. Hoy quiero, Señor,
comprometerme contigo y escuchar tu palabra, escuchar prédicas que fomenten y así aumenten mi fe. Habla con tu Señor, Él te escucha, Él está aquí, su presencia está en este lugar, su presencia habita en tu corazón. Tú puedes con toda confianza, como dice su palabra, entrar confiadamente ante el trono de mi gracia para hallar ayuda en el oportuno socorro. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí presentes. Te doy gracias también por tu palabra, primeramente, más bien, Señor, por habernos ilustrado, por habernos enseñado que no basta con decir tengo fe o saber que tenemos fe, sino que tenemos que activarla, porque la fe, ella está, Señor, a nuestro servicio y es aumentada por escuchar, Señor, tu palabra. Bendito seas, Padre. Muchas gracias, Dios, porque nos renueva, Señor. A eso viniste, Dios, a renovar nuestra forma de pensar. Señor, que lo que abunde en nuestro corazón sea solamente tu palabra. Que tu palabra es la que trabaje, Señor, amorosamente en cada uno de nosotros, Dios. Que tu Espíritu Santo, que es el que nos recuerda lo que hemos escuchado el día de hoy, le recuerde a mis hermanos y me recuerde a mí lo que hemos aprendido. Y que abunde en nuestro corazón, que los que queramos sembrarse, los que queramos hablar diferente, empecemos a sembrar palabra, que es la semilla de Dios. Y entonces seremos conocidos, Señor, porque nos amamos, Dios, porque fluirá solo el amor a través de nuestra boca, Señor. Gracias, Padre, gracias por lo que tú haces en nuestras vidas día con día, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Gracias, Padre. Sigue hablando con tu Señor mientras entonamos un hermoso canto. Aleluya, grande es el que va con nosotros. ¿Por qué no le brindas otro aplauso de alabanza al único y Dios verdadero, suficiente, poderoso y fuerte? Fuerte en batalla. Nunca te ha dejado, iglesia, y nunca te dejará. Dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el último día. Y aunque muchas son las aflicciones de los justos, de nosotros, escrito está que de todas esas aflicciones el Señor nos saca. Amén. Siempre nos saca y nos sacará. Puedes tomar tu lugar. Antes de dar nuestros anuncios, vamos a orar por las ofrendas. Señor, siempre con un corazón tan agradecido y tan contento. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre, Señor. Gracias por amar, Señor, a tus hijos que dan con alegría y no con tristeza, Padre. Gracias, Señor, bendícelos porque la siembra de ellos, Señor, y de Rema virtual como presencial nos ayudan a seguir extendiendo el reino. Gracias, Señor Jesús. Multiplica, como está escrito, 100 veces, Padre. Me gusta decir que las matemáticas de la tierra no son las mismas que las del cielo, porque Jesús multiplicó y dio de comer a 5,000 gentes, sin contar niños y sin contar a las mujeres, con solamente 7 piezas, 5 panes y 2 peces. Esas son tus matemáticas que operan en el reino, Señor, con nosotros. Gracias, Padre. Multiplica numerosamente a mis hermanos. Amén y amén. Bueno, mientras pasan a recoger las ofrendas y diezmos, te comparto que el aniversario de Rema, 19 años, donde Dios ha sido tan fiel, iglesia, de una manera sobrenatural, literalmente de repente, para la gloria de Dios. Y no me gusta decirlo, pero no puedo evitarlo, llorar de alegría cuando veo la misericordia y su gracia tan grande. Gracia, bendita gracia, más grande que cualquier pecado. 19 años, sábado 25 y 26 del mes de enero. El sábado 10 de la mañana tendremos reunión solo para damas. Nos estará visitando nuestra hermana Norma de Texas, profeta Norma. Ella ministra, si es aquí en Rema, todo es voluntario. Quien guste va a ser ministrado, es palabra profética, una mujer de Dios, una mujer que yo amo y que me gustaría que la amaras como yo amo a esta sierva de Dios. Una generosidad, sábado, de verdad. 10 de la mañana, solamente para damas. Invita, que se pone muy hermoso.
hay diferentes cosas, ha habido sanidades, liberaciones, palabras proféticas, que todo es para nuestro bien. Domingo también, sábado, ese mismo sábado, 25 de enero, tenemos reunión general, 6 de la tarde. 10 de la mañana para mujeres, 6 de la tarde toda la iglesia en general. También, por favor, invita a quien tú quieras. Y el domingo 10 de la mañana, ahí sí un solo servicio. Todos los domingos hay 2 servicios, pero este domingo va a haber ministración y es domingo de primicias. Lo primero que se recibe del año, todo es voluntario. En Rema nada es obligatorio, todo es voluntario. Pero es domingo de primicias. Antes de que llegue ese día del domingo, yo te voy a dar una leve explicación de a qué se refiere con las primicias. Todos los años se hace así, domingo de primicias y solamente un solo servicio, nada más, domingo 10 de la mañana, y ese es el domingo 26 de enero. Tendremos pastel, tenemos un convivio, luego después de ministrar estaremos orando por todas las familias, profetizando y declarando que todo el año se ora por cada familia, sabiendo que todo el año la gracia de Dios estará con cada uno de nosotros. Te puedes traer a tu familia. Hay familias que a veces traen a personas, ahora sí que de su misma familia, que no van a ninguna iglesia, pero de todas maneras ellos se las traen. No importa si quieren venir ese día también para hacer ministramos, pasamos, se hacen filas aquí y aquí y estamos ministrando a cada uno de las familias. Así que puedes invitar también cualquier tipo de apoyo para los gastos. Es la única vez en el año que Rema pide apoyo. Y si tú dices, ¿sabes qué? Yo no puedo, es que son viáticos, son los vuelos de avión, son el hospedaje, lo que se va a dar. Pero no importa si tú dices, yo quiero, pero en este momento no puedo, eso es lo de menos. Cualquier ayuda por mínimo, nunca es mínima, nunca. Pero y si tú dices, es que no voy a poder, no importa. Lo que sí te pido de todo corazón, que no faltes y que traigas a quien más puedas traer. La comida es multiplicada, es mucha y no queremos que sobre, queremos que todos participen del gozo de servirle al Señor. Amén, amén, amén. Eso sería todo. Iglesia, si gustas ponerte de pie para quedar despedidos. Oro siempre al Señor que la palabra que Él nos dio quede plantada en tu corazón, de verdad, y que dé fruto. Ya viven a Kosovo. ¿Qué quieren? ¿Van a vender? Ya nos llevamos a hacer fruta. ¿Acompañada de qué, hijo? Para echarle ahí yo. ¿Acompañada de qué para echarle? Bueno, todos saben que nuestros jóvenes van a tener una salida, van a un concierto cristiano a la ciudad de Guadalajara. Cada domingo ellos están vendiendo. También tenemos venta de talento, por cierto. Yo lo he dicho antes, la venta de talento es para pagar la luz de la iglesia. Quien guste quedarse a apoyar, tenemos, pues creo que chilaquiles, taquitos, morisqueta, de diferente, quien guste quedarse a apoyar. Pero también los jóvenes tenemos, para su salida, ellos están vendiendo, hoy van a vender fruta, que fruta loca. Hazme favor, a ellos saben por qué le llaman así, es que creo que lleva cueritos, que lleva cacahuates, que no sé qué tanto. La verdad, una vez hicieron fresas con crema, qué cosa tan rica, y nomás probé tantito, no alcancé. Pero si gustas, si tú no te quieres quedar a consumir talento, puedes consumir para sus viajes, para sus gastos. Amén. Bueno, si gustas levantar tus manos. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora, Rema, y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí activando nuestra fe. Y todos decimos amén y amén. Dale otro aplauso, quedamos, despedimos. Rema, amado, muchas gracias por haber estado aquí.